Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Madrid. Pues nada, este fin de semana voy a empezar a preparar los vídeos relacionados con la IMO, no la del año anterior, la del 2020, sino la del 2019, desarrollada en el Reino Unido. Y bueno, como todas las IMO obviamente, son 6 problemas, que igual en su día trajeron polémica, pero en general, como todos los años, la calidad de los problemas fue muy buena y la estética fue muy buena también. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con el problema 1. Ya saben, bueno, repito siempre, sugerencias, problemas interesantes, dudas, lo que sea, podéis escribirme a 10.001noesprimo@gmail.com, ¿verdad? Y nada, el material, todo este material relacionado con el proyecto 10.001 no es primo lo podéis encontrar en 10.001noesprimo.com, ¿verdad? En esa página web, que estoy poblando poco a poco. Entonces, el problema dice lo siguiente: determina todas las funciones f de los enteros en los enteros, tales que f en 2a más 2f en b es igual a f de f en a más b para todos a y b en los enteros. Bueno, lo primero es darnos cuenta que el último vídeo que subí al canal es un tema relacionado con ecuaciones funcionales, aunque todos los ejemplos que vimos allí fueron de los reales en los reales, pues muchas de las técnicas y la manera de escribir las soluciones, etc., y la manera de enfrentar este tipo de problemas, muchas de estas técnicas son similares. De hecho, aquí los enteros técnicamente solo vamos a usar, por lo menos intuitivamente, la manera discreta en que los enteros están colocados en la recta real, ¿no? Porque realmente de divisibilidad y ese tipo de cosas no vamos a usar nada, ¿verdad? Entonces, el problema en principio hubo una opinión mayoritaria como que era muy sencillo. Yo realmente sencillo no lo veo. De hecho, a mí me costó pensarlo porque tiene varios sitios en los que te puedes trabar y eso al final consume tiempo. O sea, puedes intentar demostrar que es inyectiva, demostrar que es biyectiva, demostrar que no sé qué, la sobreyectividad, calcular f en 0 y todo este tipo de cosas eran infructuosas y te llevaban a perder por lo menos mucho tiempo. O sea, que es un problema muy técnico, eso sí, para ser un problema 1. La verdad que hay que tener técnica para hacerlo, si no te va a costar mucho trabajo. Pero bueno, para hacer un problema 1, repito. Entonces, nada. Lo primero es, esto es un consejo que vale para casi todas las ecuaciones funcionales. Siempre intentar ver qué pasa, o sea, ver las f constantes, las soluciones con f igual constante, y las soluciones con f lineales. Porque eso te puede dar muchas pistas del problema, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si f es constante? Una constante c. Esto quiere decir que f vale c siempre. Pues esto implicaría que, bueno, esto es c, ¿verdad? Da igual el valor de a o de b, esto es c, estos son 2 veces c, y aquí f en lo que sea, esto es c también, ¿verdad? Esto implica que 3c menos 2c igual a 0, por tanto c es 0. Por tanto aquí tenemos, y si te das cuenta, o sea, si nos damos cuenta, f igual 0 es solución perfectamente. Por tanto ya tenemos aquí una primera solución, ¿verdad? Y de hecho, de las soluciones con f constante es la única, eso está claro. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa si f es lineal, ¿verdad? Entonces, simplemente sustituyendo allí, ¿qué tendríamos? Esto implicaría que, pues 2ma, evaluando en 2a, ¿verdad? Más n, más, evaluando en b, esto me queda mb, por este 2, pues 2mb, más 2n, ¿y esto qué es igual? Esto es igual, pues sé que esto sería m por f en a más b, más n, que es lo mismo que m que multiplica ma más mb más n, ¿verdad? Y esto es m cuadrado a más m cuadrado b más
mn más n. Entonces llegamos a esta ecuación aquí, ¿no? Realmente, aquí a y b son variables y son lineales, y m y n son coeficientes, que son fijos, ¿verdad? Entonces, técnicamente esto es una igualdad de un polinomio en dos variables, por tanto, los coeficientes tendrían que ser iguales, el de a tendría que ser igual a a, porque es que esto se cumple para todo a y b, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, si nos queremos quedar más tranquilos y entenderlo mejor, podemos hacer simplemente a igual 0 y b igual 0, porque esto se cumple siempre. O sea, esta ecuación se cumple siempre. Entonces, si a es 0 y b es 0, ya yo tengo que 3n es igual a mn más n. O sea, haciendo aquí a igual 0, bueno, a igual b igual a 0, esto implica que 3mn, o sea, 3n igual a mn más n, que implica que m igual 2 de entrada, ¿verdad? Paso para allá y... o n igual 0, ¿verdad? Eso es importante. Claro, n igual 0 o n igual a 0, y si n no es 0, claro, si n es 0, bueno, vamos a analizar el caso, porque claro, esto lo que implica, esto implica que, pasando para allá, y eso es 2n igual, o mejor así, todo para acá, n por m menos 2 igual a 0. Entonces, aquí tenemos que o n es 0 o m es 2, ¿verdad? Si n es 0, ¿qué pasa? Aquí hay como dos casitos, ¿no? N igual 0, tendríamos que 2, sustituyendo aquí, ¿no? 2ma, esto implica que 2ma más 2mb es igual a m cuadrado a más m cuadrado b, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, aquí podemos hacer lo mismo, siendo a igual a 0, llegamos a que 2m y b igual a 1, por ejemplo, llegamos a que 2m es igual a m cuadrado, implica que m es 2, ¿verdad? Porque si m es 0, estamos en la función constante. O sea que en cualquier caso, o bien m es 2 por aquí arriba o m es 2 por aquí. Y en el caso de que m sea 2, fíjense que aquí se cancela esto con esto, se cumple esta igualdad, independientemente de n. De donde esta solución nos arroja, o sea, esta condición de linealidad nos arroja la solución f en x igual a 2x más n, con n en z, ¿verdad? O sea, realmente n, que es f en 0, puede ser cualquier valor, ¿verdad? Entonces, esto es una cuentita que siempre es muy sano hacerla al inicio, y ya por lo menos sabemos que hay toda una familia de funciones lineales que cumple con esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esto también nos induce a pensar de que esas van a ser las únicas, ¿vale? No tendría por qué, a lo mejor hay cosas del tipo de otra naturaleza que cumple con, o sea, funciones de otra naturaleza que cumplen con esta ecuación, pero no suele ser lo general. Por lo menos ya sabemos que si f es constante es 0 y que si f es lineal es de esta forma, y que todas son soluciones. Entonces ahora, pues simplemente viene la parte realmente compleja del problema. O sea, hacer esta cuenta y decir que aquellas dos son las soluciones, eso probablemente sea un punto de los 7 que vale un problema de estos. O sea, nunca digan, f es lineal porque... No. Eso es un intento de estafar al que te va a calificar. Otra cosa que sí podéis hacer es, si f es constante, f es esto, y si f es lineal, es esto. Vamos a intentar probar que f es lineal. Si no lo conseguimos, pues mala suerte, pero por lo menos tenemos una solución rigurosa, o parcial, pero rigurosa. Entonces, pues ahora aquí simplemente hacemos este plan que f es lineal, ¿verdad? Fíjense que si esto es verdadero, ya yo he terminado el problema porque ya tengo las dos familias, ¿verdad? Entonces,
¿cómo vamos a proceder? Fíjense que ahora hay que empezar a jugar con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago a igual a x, por ejemplo, y b igual a 0? Estas dos cosas, ¿qué me implican? Fíjense que si a es x, esto es f en 2x, b es 0, esto es 2f en 0, y por allá tengo f de x, ¿verdad? Pero ahora, si hago el complemento de esto, o sea, si hago a igual 0 y b igual x, el dual, ¿qué tengo entonces? F en 0 de este lado, más 2 veces f de x, igual a esto mismo, ¿verdad? Ya les digo, yo perdí mucho tiempo intentando usar f de x para conseguir inyectividad, y realmente yo no lo pude conseguir. Y también perdí mucho tiempo intentando calcular f en 0. ¿Por qué? Porque yo dije, venga, vamos a intentar probar que f en 0 es 0. Pero es que pierdes mucho tiempo, porque además f en 0 no tiene por qué ser 0. Por eso es recomendable hacer esto primero, porque aquí te das cuenta que f en 0 puede ser cualquiera. Por tanto, consejo, siempre prueben primero a ver las lineales, y si por ejemplo las lineales le dan solo las del estilo m por x, ya sabemos que f en 0 es 0. Entonces podemos, f en 0 es 0 en el caso lineal, entonces podemos por lo menos con más confianza ir a intentar probar que f en 0 es 0, ¿verdad? Entonces yo por ejemplo me hubiera ahorrado un montón de tiempo si hubiera hecho esto primero, tiempo que invertí en calcular f en 0, ¿verdad? Entonces aquí estas dos cosas implican ¿qué cosa? Bueno, transitividad, si esto es igual a esto y esto es igual a lo mismo, pues estas dos cosas son iguales, se cancela un f en 0 y tengo que f en 2x más f en 0 es igual a 2f en x. Entonces aquí, esto es ya un paso importante. Consejo también, cuando encontréis algo que veis que es interesante, ponerlo en un recuadro para que el que califica se dé cuenta que ustedes se han dado cuenta de qué cosa es importante, aunque al final no se llegue a la solución. Muchas veces no llegamos, tenemos soluciones parciales. Bueno, entonces, fíjense que usando esto en la ecuación original, ¿qué tenemos? Ahora ya f en 2a, ¿qué es? F en 2a es 2f en a menos f en 0, ¿verdad? Por tanto yo tengo que 2f en a menos f en 0 más 2f en b es igual a f de a más b, ¿verdad? Pero esta parte es un poco incómoda también todavía, esta doble aplicación de f aquí. Vamos a intentar quitárnosla con esta, por ejemplo, para que quede algo más sencillo que 2 veces f. Fíjense que entonces esto es 2f en a menos f en 0 más 2f en b. Ahora usando esto no es más que f en 0 más 2 veces f de a más b, ¿verdad? Esto ya tiene muchísima mejor pinta. Fíjense que si agrupo todo esto, aquí salen 2f en 0 y me puedo quitar todos estos dos. Llegamos a la muy bonita ecuación entonces, esto es clave, lo voy a marcar así con otro color. Cuando uno llega aquí, ya sabe que uno ya sabe que está muy cerca, ¿verdad? Fíjense que ya esto huele mucho a aditiva, ¿no? La función no es exactamente aditiva porque hay un término f en 0 aquí, ¿verdad? Pero esto huele a que hay algo que, aunque no sea la función, pero hay algo que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, lo que nos está fastidiando aquí es este f en 0, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que se nos ocurre? Bueno, imagina tú que si yo a cada f esta le saco un f en 0, de aquí saldría 1, de aquí saldría 1, de aquí saldría 1 y esos dos se irían. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a considerar g en x igual f en x más o menos. Menos para que cuando pongo más.
menos f en 0, ¿verdad? Esto es una función nueva, que está bien definida, esto es un número que es constante y esto es f en x, simplemente estoy quitando una constante a x, ¿verdad? Sustituyendo esto aquí, ¿qué tenemos? F en a, ¿cuánto es? F en a es g en a más f en 0. ¿Verdad? Usando esto. ¿Cuánto es f en b? F en b es g en b más f en 0. ¿Cuánto es f en a más b? Es g evaluado en a más b más f en 0. Y este f en 0 que está aquí, que no se me puede olvidar. Vamos a hacer así. Y fíjense que ahora los f en 0 se van y tengo que g en a más b, perdón, g en a más g en b es igual a g en a más b. Por Cauchy, g es lineal, que implica que f es lineal. Y ya mi claim está probado y mi ejercicio está resuelto, porque las funciones lineales que cumplen con esto ya las he calculado, que son esta familia de aquí, ¿verdad? Entonces, el remate. Fíjense que aquí yo me cambié para una función que simplemente me quitó esta parte incómoda que tenía aquí y quedó una función que es aditiva, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Y sabemos del último vídeo de ecuaciones funcionales que las funciones aditivas, si son restringidas o bien a los enteros o bien a los racionales, ya son automáticamente lineales. Eso es un resultado de Cauchy. De hecho, en el propio vídeo les doy como la manera de demostrarlo, es muy sencillo. De hecho, es un ejercicio muy interesante, probar que si una función de los enteros en los enteros, por ejemplo, es aditiva, pues entonces es lineal. Es muy fácil, por inducción se saca, empiezas a calcular, en este caso gen 1, gen 2, gen 3, luego gen menos 1, gen 0, tal, y te das cuenta que es lineal, y por inducción lo pruebas. Entonces, el problema es muy técnico, bueno, para ser problema 1, muy técnico, porque claro, si no conoces que Cauchy ya implica linealidad, pues a partir de aquí, o de aquí, tendrías que empezar a, por inducción, encontrar una forma para f en a, y darte cuenta que esa forma es lineal. Entonces eso lo haría el problema un pelín más complejo, ¿no? Entonces, es un problema muy bonito, la estética es muy bonita, esta técnica de usar la transitividad aquí para mejorar este f en 2x y luego esto mismo usarlo para mejorar este f de f a más b y encontrar una ecuación así. El problema es muy bonito, y en mi opinión para un problema 1 es un problema bastante complejo. Entonces, hasta aquí llegó el problema 1, ahora hoy voy a hablar también del problema 2 de geometría. No me va a dar tiempo creo al 3 porque además el 3 yo recuerdo que en su día le di una pensada y no me salió, es un problema difícil de combinatoria pero muy bonito. Voy a ver si con la cabeza más fresca pues le doy otra pensada al 3 a ver si me viene alguna idea. En cualquier caso nos vemos enseguida para el problema 2.